La ponencia es parte de un trabajo que llevo desarrollando en los últimos 5 años de investigación, que se titula Musicar y Transhumancia, Cosmopolitismo y Globalización de los músicos y las músicas boricuas. Esta sección en específico, La Habana Artística, si pueden ampliarla, La Habana Artística trata una específica problematización historiográfica respecto a la relación entre Cuba y Puerto Rico y sus artistas. La próxima laminilla. Esta ponencia aborda las relaciones e intercambios, intercambios musicales entre Puerto Rico y Cuba entre los 1890 y 1940. La historiografía registra este cambio este intercambio como una crónica de influencias mayormente y en una forma unidireccional de Cuba a Puerto Rico. Sin embargo, en esta ponencia me propongo cuestionar dicha visión explicativa desde la perspectiva de la movilidad demográfica y los contextos coloniales compartidos. ¿Qué ocurre cuando se estudia, a través de los paradigmas explicativos la vida y obra de músicos puertorriqueños como Julio Carlos de Arteaga, su esposa Nicolás Santorruella de Arteaga e hija Cecilia Genoveva de Arteaga, junto con José Pepito Figueroa Sanabria, música pero es más conocida como poeta, Lola Rodríguez de Dios, que todavía está enterrada en Cuba, en La Habana, y la familia Duchesne entre los más conocidos. Cuba en general y La Habana en particular, en su tiempo pre-republicano, era reconocida por los músicos puertorriqueños como una plaza de trabajo remunerado y de lanzamiento artístico, como lo demuestran las vidas de la pianista de concierto, compositora y pedagoga de armonía y teoría y solfeo, Ramona Sicardó Isern. Vamos a ver al violinista Ángel Celestino Morales, luego en el siglo XX Mirta Silva y Rafael Hernández Marín. El hacer de estos músicos apuntan a experiencias más profundas, más fundamentales cuando son descritos, analizados y comprendidos a la luz de procesos humanos, de migraciones internas, relaciones intra y transcoloniales y la lógica del desarrollo regional de particulares visiones de mundo y propuestas estéticas. ¿Okay? Mi principal proposición a partir de la evidencia descubierta y reconsiderada es que los discursos y narrativas que de dichos procesos se han construido pierden el color de la competitividad nacionalista que la literatura le ha dado a los intercambios humanos de los haceres musicales puertorriqueños y cubanos cuando son considerados a través del paradigma de la transhumancia poblacional. Próxima laminilla. La relación entre Puerto Rico y Cuba se puede dramatizar a través del tiempo en las reacciones de las comunidades cubanas en Puerto Rico o puertorriqueñas en Cuba a desastres naturales. Esto fue un terremoto en 1918 y en Puerto Rico se registran en los periódicos cartas, ¿no?, anunciando la comunidad puertorriqueña en La Habana hizo estas y estas actividades para recaudar fondos para enviar y ayudar en el desastre del desastre económico. Próximas. Este intercambio y cultura compartida no formó parte de los debates de identidad que se dieron durante esas tempranas décadas del siglo XX en ambas Antillas. Llama la atención esta situación más
cuando se considera que tanto Cuba como Puerto Rico comparten una relación colonial con los Estados Unidos, ¿no? que se dramatiza con la Guerra Fría, ¿no? O sea, aun cuando Cuba era la República de Cuba o la República Socialista de Cuba, Cuba y Puerto Rico para Estados Unidos eran, ok, como yo trabajo con esta. Los historiadores de la música puertorriqueños, como Fernando Callón Ferrer, Aristide Xavier Arévalo, María Luisa Muñoz, Héctor Capón Parsi, Catherine Dower, Pedro Malavet Vega, contribuyen y adoptan del discurso de identidad una visión del desarrollo musical insular que no toma en consideración o no desarrollan dichas aristas temáticas la fuerza formativa de un cosmopolitismo regional que por un lado reconocían como un requisito del progreso cultural local, pero que por el otro lado no tomaban en cuenta a la hora de explicar y problematizar la cultura musical puertorriqueña. Y esta es una lista, ¿no?, de artistas puertorriqueños que inclusive, por ejemplo, Mapi Cortés, la memoria histórica puertorriqueña se perdió y tienen que ser gente, historiadores, que estamos empezando a traer estos artistas porque trabajaron 100% fuera de Puerto Rico. Ahora, tengo que llamar la atención a 3 fuentes cubanas que abordan el intercambio musical puertorriqueño-cubano desde una perspectiva más afín con una perspectiva de lo cotidiano. Por ejemplo, el cubano adoptado en Puerto Rico, Cristóbal Díaz Ayala, el ensayista Leonardo Acosta, los musicólogos Olavo Alén Rodríguez y Ana Victoria Casanova Oliva, no adoptan el paradigma de influencias unidireccional de aportaciones, ¿no? La idea de que hay culturas inherentemente fuertes y otras inherentemente débiles. Por ejemplo, el ensayo de Alén y Casanova presenta el caso y discute el caso de Rafael Hernández Marín en Cuba y de Mirta Silva en Cuba como ejemplos de cómo se construye y se constituye lo cubano a partir de la creatividad tanto composicional como interpretativa de dos boricuas, ¿no? Ellos dicen, es que no hay ninguna contradicción de que consideremos géneros musicales como muy cubanos, aunque los hayan creado puertorriqueños o cualquier otra persona. Próxima a la niña. La evidencia encontrada, ¿no?, por los años comprendidos entre 1910 y 1939 muestra no solo el tráfico de artistas puertorriqueños hacia Cuba, próxima, sino que también muestra una corriente que viene de Cuba a Puerto Rico y viceversa. No, la transhumancia cultural no es otra cosa que la evidencia material tangible e intangible de la movilidad humana. La demografía de ambas islas contiene una población de extranjeros que incluyen a personas nacidas en cada una de esas islas, ¿no? Y esto es en los censos la cantidad de puertorriqueños que viven. Próxima a la minilla. Ahora, no es solamente esa población, es que en el ejército mambí habían elementos puertorriqueños y no eran 50 ni 100. Se estima que habían entre 1.000 a 2.000 puertorriqueños soldados de fila, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Juan Ríos Rivera, que junto con el dominicano Maceo eran los únicos 2 no cubanos que los revolucionarios incluyeron en la Constitución como los únicos 2 no cubanos que podían aspirar a ser presidentes de la República. Obviamente los 2 mueren. Pero es interesante que ellos no tenían ningún problema, ¿no? Este individuo peleó, fue general, así que ¿por qué él no puede ser presidente de la República Cubana? ¿No? La próxima. Entre todo el siglo XIX y principios del XX hay una larga lista de compañías
de ópera y zarzuela. Se creaban en Puerto Rico, se creaban en España, se creaban en Cuba, pero todas terminaban transitando entre Cuba y Puerto Rico, y cada una empleaba elementos nativos cuando llegaban a cada una de las islas, ¿no? Hasta el punto que músicos cubanos se fueron a pasear con ellos dirigiendo ópera y zarzuela por Centroamérica y por Sudamérica. Tenemos, no tengo fotos, pero tenemos el ejemplo de Ángel Celestino Morales, un violinista de concierto puertorriqueño, que se casa con una hidrocalentina. Ese término me lo aprendí ayer, porque yo lo sabía cómo, y obviamente, pero se casó con Dolores Arrellano. Su hija, una pianista de concierto mexicana llamada Angélica Morales Fonsauer, nace en Puerto Rico, pero a los 6 meses de nacida, su padre, que está haciendo una gira artística en Cuba, muere en Cienfuegos. Su madre y ella regresan a Aguascalientes, y en Aguascalientes ella empieza sus estudios y termina estudiando en Berlín y regresa como pianista de concierto. Tenemos el caso del pianista González Núñez Rivera, que por ejemplo para 1894 está haciendo una gira a través de Cuba, ¿no? Santiago, Cienfuegos, Matanzas, Cárdenas, Habana, con el violinista cubano Díaz Alberti, pero termina en México siendo uno de los músicos preferidos de Porfirio Díaz, y que le compone una marcha al compi Porfirio Díaz, ¿no? Próxima foto, pero entonces con algo que había comentado, en Puerto Rico llegan constantemente a través del siglo XIX hasta los 1930, ¿no? Los negros catedráticos, los bataclanes cubanos, etcétera, etcétera. Próximo. Tenemos la visita constante de artistas cubanos como Claudio Brindis de Salas, el próximo, el periodista pero también músico y director de orquesta José Marín Barona, y la violinista cubana Marta de la Torres Campuzano, ¿no? Y no era que venían, estaban 2 días y se iban. No era que se establecían, se relacionaban con los músicos puertorriqueños. Próximo. Cruz Veral es una puertorriqueña, directora de orquesta sinfónica, que se casa con con Del Real, un barítono que tiene una compañía de ópera, y ella dirige orquesta en Cuba, en México, en España y obviamente en Puerto Rico. Y era hija de un músico puertorriqueño. Rápido, está la hija de Manuel Gregorio Tavares, Elisa Tavares, una pianista de concierto que también se destaca en Cuba. También está la contraalto puertorriqueña, conocida como Tira Moricardi, pero es Teresina Morena Calderón, y se establece en Cuba como maestra de canto. Está el niño prodigio Pepito Figueroa, que es miembro de una familia de músicos en Puerto Rico, y su maestro lo trae a Cuba, y el tenor puertorriqueño Joaquín Quevedo Pacheco. Y nos quedamos ahí porque entonces hay 2 familias musicales en Puerto Rico. Una de ellas es la familia Duchesne. Y tenemos el caso de Manuel Duchesne Cruz, que nace en Fajardo, en el este de Puerto Rico. Es hijo, sobrino, primo, ahijado de músicos, todos directores de orquestas. Él se establece en Cuba y deja una dinastía musical que se traza desde Puerto Rico hasta el siglo XX. Su hijo Manuel Duchesne Morrillas se destaca en Cuba como director. Y su nieto Manuel Duchesne Cusán, que muere en el 2005. O sea que entonces mi argumento es, estas no son intercambios de personas que estuvo allí 5 días, regresó a Puerto Rico, o fue y murió. No, es
que vienen de una familia de mediados del siglo XIX y dejan prole en Cuba. El otro caso es la familia Tisol. Y por ejemplo tenemos Manuel Gómez Tisol, que es flautista, es administrador de hospitales y en 1866 lo mueven a Cuba, pero es flautista de concierto. Y se destaca en Cuba dando conciertos de flauta a través de Matanza y en otras provincias. Está el violinista Mateo Tisol, que era primo de Tisol, que se establece como director de orquesta en Cuba. Próxima, por favor. Y esta es la familia Tisol, y prácticamente todos componían la sección de cuerdas de una orquesta sinfónica. Próxima, por favor. Entonces, Mateo Tisol se pasaba componiendo, era un individuo con unas relaciones diplomáticas intensivas con el género femenino y le escribía postales y les componía melodías. Próximo, por favor. Sicardó, Ramón Sicardó y Ser, puertorriqueña, estudia música con su padre. A los 15 años la casan con un aristócrata cubano, estudia en el Conservatorio Hubert de Blanc de La Habana, se muda a Madrid, no sé por qué su esposo se muda a Madrid después que la viuda, pero estudia en el Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Es compositora y escribe libros de textos de armonía y teoría. Entonces, próxima, por favor. Esa es Ramona Sicardó. Próxima. La próxima es una foto con sus estudiantes del conservatorio. Seguimos. Esta es una composición. Seguimos. La próxima, muchas veces los recuentos históricos y las reflexiones historiográficas sobre las músicas cubanas y puertorriqueñas pierden de vista la centralidad de lo colonial y la transhumancia. Por lo tanto, el trato que se le debiera dar a la llegada de músicos puertorriqueños a Cuba durante las décadas del 30 y del 40 no es una decepción, sino entonces de una continuidad histórica, especialmente si consideramos la experiencia colonial y neocolonial. Segundo, debemos romper con el paradigma de la flecha unidireccional de influencia musical, más aún replantear el concepto de influencias. Y termino diciendo, lo que los nuevos estudios musicales puertorriqueños estamos proponiendo es que toda cultura musical es el resultado no solo de procesos de mestizaje biológico y cultural, sino que también se hace de apropiaciones creativas compartidas y es el resultado de una transhumancia poblacional. Parafraseando al etnomusicólogo Tomás Turino, la música no se mueve, los seres humanos sí. Muchas gracias. No, pues damos muchas gracias por la intervención de Noel. La verdad que es muy interesante porque rompe con muchos mitos que se han creado desde aquí, también de México, hacia Cuba, hacia acá y viceversa. Entonces es muy, muy interesante. Gracias por su intervención. Bueno, vamos a dar paso ahora